De noche, bajo las órdenes del sistema, oigo los pasos de la gendarmería y sé que mi firma puede condenar a una casa entera. No tengo medicinas suficientes, solo papeles y un miedo que ellos también sienten, el tifus en sus informes. Cada muestra que envío es una decisión sin vuelta, un cálculo que podría volverse contra los míos. Si descubren lo que hago, no habrá explicación posible, solo castigo y silencio. En el invierno de 1942, en el gobierno general impuesto por Alemania en la Polonia ocupada, la situación operativa era de control militar, trabajo forzoso y deportaciones periódicas. En la región de Lublin y en los alrededores de Stalowa Wola, la administración alemana combinaba presencia de gendarmería, oficinas de trabajo y unidades de seguridad que actuaban con apoyo de autoridades locales subordinadas. La población civil vivía bajo toques de queda, racionamiento, redadas y la amenaza constante de ser enviada a fábricas, canteras o campos. En ese marco, las enfermedades infecciosas se temían tanto como las armas, porque un brote real podía paralizar un distrito y porque el ocupante utilizaba la salud pública como instrumento de disciplina. El tifus exantemático, asociado a piojos y a hacinamiento, era una palabra que recorría el este de Europa desde el inicio de la guerra. Para las fuerzas de ocupación, el tifus era un enemigo doble. Podía diezmar a tropas y, al mismo tiempo, podía justificar castigos colectivos y cierres. En el mismo territorio, la persecución de la población judía y la explotación del trabajo civil se intensificaban, y cada viaje por carretera podía acabar en un control, una confiscación o una detención. En el pequeño entorno de Rozwadów, cerca de Stalowa Wola, trabajaba como médico de distrito Eugeniusz Sławomir Łazowski. Había estudiado medicina antes de la guerra y había servido como médico militar al inicio del conflicto, antes de regresar a una práctica civil bajo ocupación. Su trabajo cotidiano consistía en atender partos, infecciones respiratorias, heridas por accidentes, desnutrición, y también en certificar enfermedades exigidas por los alemanes para permisos limitados o exenciones. La consulta era un espacio pobre, con pocas medicinas, con instrumental reutilizado y con pacientes que llegaban de aldeas cercanas, a menudo tras caminar horas. La noche, sin embargo, era el tiempo más peligroso y más revelador. La noche imponía silencio, pero también obligaba a decisiones rápidas. La mayoría de las visitas urgentes se pedían después del anochecer, cuando las familias intentaban evitar miradas y patrullas. En muchas casas, la luz se mantenía baja para no atraer a los gendarmes, y un médico que se desplazaba podía ser interrogado, golpeado o detenido por violar el toque de queda. Łazowski se movía con precaución y con una rutina casi mecánica. Una bolsa con lo imprescindible, un abrigo oscuro, documentos que no garantizaban seguridad, pero podían ganar segundos. A veces, un guía local que conocía senderos fuera de la carretera. El médico sabía que su presencia podía comprometer a quienes intentaba ayudar. También sabía que, sin atención, la enfermedad haría el resto. En una de esas noches de finales de 1942, una llamada lo llevó a una casa en la que el enfermo no era solo un paciente. Era alguien marcado por el sistema de cuotas de trabajo, por la edad, por la pobreza, por la sospecha. La familia necesitaba un certificado, una palabra, cualquier margen que evitara una convocatoria. El médico examinó al paciente y vio el patrón repetido. Fiebre que podía ser real o inducida por agotamiento, tos, debilidad, señales de mala alimentación. No era el tifus exantemático que aterraba a los alemanes, pero era suficiente para que el ocupante decidiera que esa vida aún podía ser utilizada. En la conversación en voz baja, entre el sonido de un viento helado y el crujido de la madera, apareció un dato que cambiaría el enfoque de Łazowski. Los alemanes, dijo alguien, temían el tifus por encima de casi cualquier otra cosa en la zona. Si sospechaban tifus, evitaban el contacto, imponían restricciones, suspendían inspecciones y, sobre todo, reducían redadas en las aldeas señaladas. Aquella idea no llegó como una iluminación teatral. Llegó como llega una constatación en un campo ocupado, con una mezcla de lógica, cansancio y urgencia. Y llegó de noche, porque de día el médico tenía que fingir normalidad, obedecer formalidades, no llamar la atención.
En las semanas siguientes, esa observación se convirtió en un problema operativo concreto. Las redadas para trabajo forzoso aumentaban. Los listados se volvían más agresivos. La gendarmería visitaba casas con más frecuencia. Los rumores sobre deportaciones y traslados corrían más rápido que las noticias verificables. Cada semana, un nuevo vecino desaparecía. A veces se sabía el destino, una fábrica en el Reich, una obra, una explotación agrícola. A veces no se sabía nada. La medicina, en esas condiciones, era un instrumento débil contra una maquinaria fuerte. Un médico podía curar una herida o bajar una fiebre, pero no podía detener una orden administrativa, y cuando intentaba hacerlo, quedaba expuesto. A esa presión se sumaba otra limitación constante: la carencia de recursos. No había antibióticos en cantidad, no había posibilidad de aislamientos reales, no había laboratorios locales con capacidad estable. Las pruebas diagnósticas, cuando existían, estaban condicionadas por el control alemán. Los informes podían ser requisados, los datos podían convertirse en listas para castigos. La práctica médica se desarrollaba bajo vigilancia y bajo la obligación de aparentar que la salud pública era un asunto normal. En ese contexto, Wasowski mantuvo relación con otro médico, Stanisław Matulewicz, que trabajaba en la zona y compartía inquietudes profesionales. Entre ambos había conversaciones técnicas y cautelosas, siempre con el cuidado de no comprometerse en presencia de terceros. Matulewicz conocía una debilidad específica del sistema de diagnóstico utilizado por los alemanes para detectar tifus. En muchas zonas ocupadas, el tifus exantemático se confirmaba con una reacción serológica indirecta, el llamado test de Weil-Felix, que buscaba una aglutinación relacionada con ciertas bacterias del género Proteus. Ese método, utilizado por su practicidad en condiciones de guerra, era imperfecto. Podía dar falsos positivos. Podía ser engañado si se inducía una respuesta que imitara la del tifus en esa prueba. Matulewicz sabía que una cepa concreta, Proteus OX19, podía provocar una reacción en el test sin que el paciente tuviera tifus exantemático. No era un secreto académico en el sentido estricto, pero en el terreno, bajo ocupación, era un conocimiento que podía convertirse en herramienta. La idea de usar esa debilidad no se presentó como un plan heroico anunciado. Se presentó como un cálculo frío ante un fracaso repetido. No podían frenar las redadas con certificados individuales. No podían esconder a todo el mundo. No podían ganar tiempo con excusas indefinidas. Si el ocupante temía una cosa y si ese temor producía cambios reales de comportamiento, entonces se podía intentar convertir ese temor en un escudo colectivo. Pero el riesgo era inmediato. Manipular diagnósticos bajo ocupación era una forma de sabotaje, y el sabotaje se pagaba con ejecuciones, represalias y destrucción de aldeas. La decisión crítica, en la práctica, también se tomó de noche, no como una reunión formal, sino como un acuerdo en voz baja y con conciencia del entorno. El toque de queda obligaba a reducir movimientos, y la noche imponía el tipo de clandestinidad que se parecía a una consulta médica improvisada. La logística tenía que ser discreta. No podía haber un brote real, porque eso mataría a quienes se intentaba salvar. No podía haber pruebas que dejaran rastros claros, porque un registro podía revelar el mecanismo. Había que simular la señal sin crear la enfermedad. A partir de ahí, comenzó una operación sanitaria no oficial en una docena de localidades. El procedimiento buscaba que ciertos pacientes, seleccionados con criterio, dieran positivo en el test de Weil-Felix cuando se enviaran muestras a los laboratorios controlados por alemanes o supervisados por ellos. El objetivo no era llenar hospitales, era generar un patrón estadístico suficiente para que las autoridades registraran tifus en el distrito. Para lograrlo, el médico tenía que actuar con precisión humana, no solo técnica. No podía escoger a cualquiera, debía escoger a personas que ya estuvieran enfermas de algo menor o debilitadas, de modo que la presencia de fiebre fuera creíble. Debía evitar a quienes pudieran ser observados por médicos alemanes con un examen detallado. Debía asegurar que los relatos de síntomas fueran coherentes y no excesivos. Debía sostener la apariencia de una situación sanitaria plausible en un entorno de pobreza, hacinamiento y guerra. Los primeros casos funcionaron como un ensayo bajo presión. Llegaron resultados positivos, aparecieron anotaciones administrativas.
La palabra tifus comenzó a circular en los canales oficiales, y con ella llegó una consecuencia práctica. La presencia alemana se volvió más cauta. Los gendarmes evitaban entrar en determinadas casas, los funcionarios reducían inspecciones, los destacamentos temían quedar en cuarentena o infectados. En un territorio donde la fuerza se ejercía con contacto directo, la evitación era un cambio significativo. Ese cambio, aunque parcial, abría un margen. La operación se amplió y con la expansión crecieron los problemas. Cada nuevo positivo aumentaba la protección colectiva, pero también elevaba el riesgo de una investigación. Si había demasiados positivos sin muertes visibles, podía despertar sospechas. Si había síntomas demasiado uniformes, podía parecer artificial. Si se enviaban muestras desde las mismas manos, se podría reconstruir el patrón. Wasowski y Matulewicz tuvieron que distribuir decisiones, variar envíos y mantener una rutina que se pareciera a la medicina de guerra real. La noche seguía siendo el espacio en el que se tomaban las decisiones finas. ¿A qué casa ir? ¿A quién atender primero? ¿Qué síntomas registrar? ¿Qué informe escribir? ¿Qué se podía omitir sin que el papel se volviera inútil? Mientras tanto, el entorno mantenía otras capas de tensión. En la región había actividad de resistencia, pero también había delaciones. La pobreza empujaba a algunos a colaborar por comida o por seguridad. Los alemanes utilizaban informantes. La población vivía entre la solidaridad y el miedo. Un médico era visto como un recurso, pero también como un punto vulnerable. Si caía, arrastraría a otros. Por eso, la operación sanitaria no oficial se sostuvo con discreción, evitando discursos y gestos que pudieran llamar la atención. Con el paso de los meses, el brote registrado adquirió volumen administrativo. El distrito comenzó a ser tratado como zona problemática. En términos de control, eso significaba menos presencia y, en ocasiones, suspensión de acciones. En términos humanos, significaba que muchos hombres y jóvenes no fueron recogidos en redadas. Significaba que algunas familias evitaron traslados. Significaba que el ocupante, por su propio miedo, redujo el contacto que alimentaba su sistema de extracción de mano de obra. No era una protección total, no era una garantía, pero era un amortiguador en una época en la que cualquier amortiguador valía vidas. La presión institucional, sin embargo, no desapareció. Las autoridades alemanas, al ver un número alto de diagnósticos, podían decidir intervenir con mayor fuerza. Y, en algún momento, lo hicieron. Llegó una comisión médica alemana para evaluar la situación. El simple anuncio de esa visita era una amenaza directa. Si el engaño se detectaba, la represalia sería inmediata. Si se detectaba que no había signos clínicos de tifus exantemático, se deduciría manipulación. Y aun si no se probaba el mecanismo, bastaría una sospecha para castigar. La preparación para esa inspección tuvo un carácter casi clínico, pero con un trasfondo de supervivencia. Había que conducir a la comisión hacia una lectura superficial. Había que mostrar pobreza, debilidad, fiebre en casos seleccionados. Había que evitar que se examinaran pacientes que pudieran revelar la ausencia de signos típicos. Había que evitar que se tomaran muestras de control en condiciones que permitieran comparar con resultados previos. Había que manejar, además, la psicología del temor alemán. Si los médicos alemanes se sentían realmente expuestos al tifus, tenderían a limitar su contacto y a acortar la inspección. El día de la visita se gestionó como se gestiona una emergencia sin sirenas. Se eligieron casas, se eligieron pacientes, se prepararon escenarios que no eran teatro, sino una concentración de la miseria real que ya existía en la región. La comisión llegó con autoridad, pero también con recelo. En entornos de tifus, el recelo podía dominar incluso a los uniformes. Los médicos alemanes observaron, preguntaron y, según testimonios posteriores, evitaron examinar a fondo a muchos pacientes. El miedo operó como un aliado involuntario del plan. La inspección no desmanteló el brote administrativo. La zona siguió siendo tratada como problemática. Y, durante un tiempo, esa etiqueta continuó reduciendo intervenciones. El éxito parcial de la maniobra no significó tranquilidad. Al contrario, la sostenibilidad exigía un equilibrio constante. El médico debía seguir siendo médico. Debía atender enfermedades reales. Debía evitar que su práctica se convirtiera en una fábrica de papeles. Debía mantener la confianza de la población sin explicarlo todo, porque explicar podía matar.
El secreto, en una comunidad pequeña, era una disciplina difícil. No todos podían saber. No todos debían saber. Y, aún así, muchos comprendían por intuición que el médico estaba haciendo algo más que curar resfriados. La consecuencia humana más importante no quedó registrada en tablas oficiales. Quedó en ausencias, personas que no fueron arrancadas de sus casas, en rutas no recorridas, camiones que no entraron en ciertas aldeas con la misma frecuencia, en listas incompletas, nombres que no aparecieron en convocatorias de trabajo. También quedó en el desgaste del propio médico, obligado a tomar decisiones bajo amenaza permanente. La medicina, en ese escenario, no era neutral. Cada diagnóstico podía alterar un destino. Cada muestra enviada podía modificar una conducta del ocupante. Cada noche podía terminar en un control en carretera y en un disparo. Cuando el frente se movió y la ocupación alemana empezó a fracturarse en 1944, las condiciones cambiaron de manera abrupta. Las prioridades militares se impusieron sobre muchas gestiones administrativas. El caos de retirada y de avances alteró rutas, mandos y sistemas de control. Pero el cambio no significó liberación inmediata para todos, ni seguridad automática para quienes habían actuado en la sombra. Al final de la guerra, la región pasó a un nuevo orden político bajo influencia soviética. Y ese nuevo orden traía su propia vigilancia, su propia burocracia y su propia manera de escribir la memoria pública. Ahí comenzó el silencio institucional más duradero. Las acciones que no encajaban en narrativas oficiales, ya fueran de un bando u otro, tendían a quedar fuera de informes. Una operación médica clandestina basada en el engaño a autoridades alemanas no se ajustaba fácilmente a los formularios de posguerra. También implicaba detalles técnicos y responsabilidades individuales que podían ser incómodas en un entorno donde la historia se organizaba según líneas políticas. Muchos participantes y testigos, además, preferían no hablar. En comunidades traumatizadas, la prudencia se heredaba. Hablar podía reabrir sospechas o provocar conflictos con nuevas autoridades. Wasowski, como otros profesionales que habían vivido bajo múltiples ocupaciones y transiciones, terminó alejándose de su lugar de origen. Su trayectoria posterior lo llevó fuera de Polonia, y con ese desplazamiento la historia quedó todavía más dispersa. Matulewicz también siguió su propio camino, y el núcleo de conocimiento técnico se separó del territorio que había protegido. Lo que quedó fueron recuerdos fragmentados, relatos familiares y una evidencia indirecta, la conducta alemana en el distrito y el patrón de diagnósticos que, vistos sin contexto, podían parecer una simple estadística de guerra. Con el tiempo, cuando algunos testimonios y memorias salieron a la luz y se reconstruyeron detalles, se entendió mejor lo ocurrido. No se trataba de una intervención milagrosa ni de una victoria total. Se trataba de un uso calculado de una debilidad diagnóstica, aplicado con prudencia, para modificar la conducta de un ocupante que temía una enfermedad. Se trataba, sobre todo, de una forma de medicina orientada a la supervivencia colectiva en condiciones extremas. La decisión tomada de noche, esa noche, en la que el médico comprendió que el miedo del ocupante podía convertirse en barrera, no fue un gesto de espectáculo. Fue una adaptación a un sistema de violencia que se alimentaba de contacto, de listas y de presencia física. En los informes oficiales de la ocupación alemana, el tifus aparecía como un problema sanitario. En muchos informes de posguerra, el asunto podía quedar como un episodio menor o confuso, sin énfasis en los mecanismos. La prudencia y el cambio de regímenes contribuyeron a que la historia se contara tarde y de manera incompleta. Aun cuando se supo más, siguió siendo una historia difícil de clasificar. No era una batalla, no era un sabotaje industrial, no era una acción armada. Era una intervención médica clandestina, sostenida por conocimiento, riesgo y una comprensión práctica del comportamiento humano bajo miedo. La huella más clara no está en una condecoración ampliamente difundida ni en un parte militar. Está en la lógica de un distrito en guerra. Cuando el ocupante evitó un territorio, ese territorio respiró un poco más. En esa respiración, muchas vidas siguieron su curso. Algunas se salvaron de un transporte. Algunas evitaron un trabajo forzoso que terminaba en enfermedad o muerte. Algunas ganaron tiempo hasta que el mapa de la guerra cambió otra vez.
En la memoria local, la figura del médico quedó asociada a visitas nocturnas, a papeles firmados con cuidado, a una bolsa llevada con discreción por caminos secundarios. Esa imagen, repetida sin adornos, explica mejor la historia que cualquier frase grandilocuente. Un médico, en una región ocupada, encontró un margen en el sistema del ocupante. Lo utilizó con cautela para reducir daño. Lo hizo sin garantías y sin posibilidad de reconocimiento inmediato, y durante años. Esa parte quedó silenciada o diluida en archivos que no estaban hechos para registrar decisiones tomadas en la oscuridad por razones de vida o muerte.